Muy bien, pues hoy voy a comenzar esta serie de devocionales y voy a aprovechar para enseñarle a usted cómo puede hacer su tiempo devocional personal siguiendo un método inductivo de estudio de la Biblia. Pero lo más importante no es estudiar la Biblia, sino que estamos hablando de pasar tiempo con Dios, de demostrarle nuestra devoción, nuestro amor, de entregarle nuestro corazón y nuestra vida para que nos siga cambiando y transformando a la imagen de Cristo y para que pueda a través de nosotros seguir obrando en nuestro medio su perfecta voluntad. Se llama estudio bíblico, estudio inductivo de la Biblia porque es tener un devocional, una relación, un compañerismo con Dios, no solo por medio de la oración, sino por medio del estudio inteligente de las Sagradas Escrituras. Para esto, pues estudiamos la Biblia de manera sistemática, es decir, que escogemos un libro de los tantos que tiene la Biblia del Antiguo, del Nuevo Testamento, y después comenzamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y para ser más exactos vamos a estudiarlo a través de los párrafos en donde las Biblias ya normalmente están divididas, de las perícopas, se llaman perícopas estos segmentos donde podemos nosotros observar que ya tiene un título asignado. En el caso de Primera de Pedro, que es el libro de la Biblia que he escogido para que nos sirva de base, de guía en este tiempo devocional que vamos a hacer juntos, pues vemos que ya está dividido en el capítulo 1, versículos 1 y 2, y después del versículo 3 hasta el versículo 12, y así sucesivamente. Bueno, eso es estudiarla sistemáticamente. Después de que termine mi devocional el día de hoy, voy a seguir el día de mañana en donde me quedé, y así sucesivamente hasta terminar de estudiar el libro. Y se llama inductivo porque vamos a ver los detalles, y de los detalles vamos a ir construyendo principios que nos van a dar lecciones generales. Eso significa el estudio inductivo, que vamos de lo específico a lo general, de los detalles a el todo. Es decir, que cada pasaje de la Biblia nos va a ir construyendo el conocimiento de los principios generales que pues rigen la manera de pensar y de vivir de los que tienen la mente de Cristo, los que seguimos a Cristo. Bueno, habiendo entonces dicho esto, vamos a comenzar nuestro tiempo devocional, que consta en tres grandes partes: orar al principio, meditar en la Escritura y orar al final. Orar al principio, pidiendo iluminación. Después vamos a meditar en tres partes el pasaje bíblico que tengamos escogido, y por último vamos a orar dándole gracias a Dios por lo que nos enseña en el pasaje que acabamos de estudiar y pidiéndole que nos conceda poner en práctica las lecciones aprendidas en ese pasaje. Hemos dicho repaso: orar, meditar y orar. En la parte de meditar vamos a darnos cuenta que hay tres pasos a seguir: la observación, la interpretación y la aplicación. En la observación vamos a contestar la pregunta: ¿qué dice el pasaje? Vamos a contestar esa pregunta: ¿qué dice en nuestras propias palabras lo que acabamos de leer? En la segunda pregunta vamos a aprender qué significa, cuáles son las lecciones que nos enseña Dios en ese pasaje. Y finalmente, en la tercera parte, la aplicación, vamos a contestar la pregunta: ¿cómo lo aplico hoy a mi vida, lo aprendido? Entonces, una vez que ya hemos escrito la aplicación o identificado una o varias aplicaciones, vamos a orar para dar gracias a Dios y pedirle que nos conceda todo lo necesario para cumplir esas aplicaciones, para llevar su palabra a la práctica, para ponerla por obra. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver un ejemplo de esto que acabo de describir aquí en la primera epístola de Pedro. Vamos a estudiarla juntos, ya sea en su Biblia impresa o en una Biblia digital como la que tengo yo aquí enfrente, que es un software bíblico, o también se puede hacer en una página de internet. Yo lo voy a hacer hoy en la página de internet de Bible Gateway. Ahí se escribe en español biblegateway.com, y después aquí se escribe el pasaje bíblico que yo ya lo escribí, Primera de Pedro 1, y aquí están todas las versiones disponibles en varios idiomas. Al buscar en español, hoy elegí Reina Valera 60, que es la versión más tradicional, y aquí está ya el pasaje listo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a
comenzar entonces el estudio devocional. Pues voy a hacer el primero de los 5 pasos, que es orar por iluminación. Bueno, voy a escribir aquí mi pasaje que va a ser primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 y 2. Como podemos observar aquí, el capítulo tiene varios títulos. Uno que dice salutación, después dice una esperanza viva y luego llamamiento a una vida santa. Esas 3 divisiones del capítulo se llaman perícopas o párrafos y normalmente vamos a hacer nuestro devocional en cada una de estas secciones. Entonces, como hoy empezamos con Primera de Pedro, vamos a meditar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y escribimos la referencia bíblica aquí arriba. Se supone que aquí pues vamos a escribir la fecha. Si yo lo que tengo es un cuaderno físico, pues escribo en el primer renglón la fecha, abajo en el segundo renglón, Primera de Pedro 1, 1 al 2, y después abajo en el tercer renglón puedo poner una marca, puede ser una palomita o una cruz para marcar que ya oré por iluminación. Y vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra para recibir de ti sabiduría y entendimiento, Señor, en la reflexión de tu santa palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón para entender lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ya habiendo orado, pongo mi marca, ahí está, de que oré. Y ahora voy a leer el pasaje de Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, entonces voy a empezar a escribir lo que yo observo que el pasaje dice en estos 2 versículos. Muy bien. Aquí el pasaje a mí me dice que el apóstol Pedro escribe a los creyentes que estaban dispersos por varias regiones. Eso dice el versículo 1. Aquí. Después dice que son elegidos según la presciencia de Dios. Él dice que son elegidos según el conocimiento previo. Eso significa presciencia, conocimiento previo de Dios. Y además dice en santificación del Espíritu. Es decir, y que han sido santificados por el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Los 2 propósitos por los cuales hemos sido escogidos son, número 1, obedecer a Dios. Y número 2, ser rociados con la sangre de su Hijo. Ser rociados en sentido figurado. Es decir, ser perdonados por la sangre de Jesucristo. Sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y después da un saludo. También lo vamos a poner. Finalmente, Pedro les saluda, deseándoles una gracia y paz multiplicadas. Muy bien, eso es lo que dice nuestro pasaje. Ya está ahí.
Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué aprendo? ¿Qué lecciones aprendo del pasaje? Muy bien, pues, ¿qué lecciones puedo aprender? Veo aquí el apóstol Pedro escribe a los creyentes que estaban dispersos por varias regiones. En primer lugar, yo aprendo que los cristianos, no nos dice por qué, pero estaban dispersos. Los cristianos se dispersaron, o más bien se encontraban presentes en varias regiones. Segundo, la lección que aprendo, o más bien los cristianos han estado presentes en varias regiones desde el principio. Es una lección que aprendo de la universalidad, pues, del cristianismo. Segundo, la elección. La elección. Segundo, aprendo que los cristianos han sido escogidos por Dios. Tercer cosa que aprendo, Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas importantes, de todas las cosas en realidad, de todas las cosas, lo cual me da tranquilidad al saber que Él no es sorprendido por nada. Han sido santificados por el Espíritu Santo. Otra cosa que aprendo, otra lección que aprendo es que el Espíritu Santo nos ha sido dado para santificarnos. Es decir, la santificación no depende de nosotros, sino que es iniciativa de Dios mismo, quien nos ayuda con su Espíritu. La otra cosa que aprendo, dos propósitos por los cuales hemos sido escogidos. Aquí veo que los cristianos hemos sido salvados no solo para ir al cielo, sino para ser obedientes y para ser perdonados. 6. Jesucristo es quien limpia con su sacrificio a los escogidos. Con eso ya tengo más que suficientes. Ahora voy a ir a la tercera y última pregunta que quiero contestar, y es la siguiente. ¿Cómo aplicaré esto a mi vida? De todas las cosas que yo pude aprender, de todas estas lecciones, ¿cuáles son las que yo podría aprender? Bueno, yo puedo, ¿cómo aplicar a mi vida? Con base en la primera, yo puedo decir que procuraré estar alerta en conocer a otros cristianos en nuevos lugares para disfrutar del compañerismo espiritual que Dios nos da en común. Los cristianos han sido escogidos. ¿Cómo aplicaré eso a mi vida? Bueno, daré gracias a Dios por haberme escogido y también por haberme dado su Espíritu para santificarme y por la sangre de Cristo que me limpia de pecado.
Y por último voy a aplicarlo como: hoy seré obediente en compartir o en hablar de Cristo cuando Dios me dé la oportunidad. Creo que con eso tengo. Ahora, finalmente, voy a hacer mi oración final. Oremos. Padre, muchas gracias por habernos escogido para salvación. Gracias porque tú todo lo sabes, Señor, y porque nos has dado tu Santo Espíritu para santificarnos, porque no tenemos que luchar contra el pecado solo, sino que tenemos el poder que tu Espíritu nos da. Y gracias porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado para ti. Señor, te pido que me ayudes a ser obediente en testificar y que ayudes también a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en Cristo en testificar también. Oro también para que ayudes a mi esposa, a mis hijos a dar testimonio de Cristo si se nos presenta la oportunidad en este día y que juntos podamos seguir creciendo en la obediencia. Te damos las gracias y te alabamos y te pedimos que tú fortalezcas también en el testimonio, en la obediencia al testificar a nuestros hermanos misioneros por quienes nos acordamos y también por nuestros hermanos y hermanas en Cristo de nuestra iglesia y de nuestras iglesias hermanas, aquí en nuestra ciudad y en todo el mundo. Te damos la alabanza y las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, finalmente, después de haber orado al principio, haber meditado en la palabra de Dios por medio de la observación de lo que dice el pasaje, de la interpretación de las lecciones que yo aprendo del pasaje que observé y de la aplicación que yo me propuse poner en práctica en mi vida, y finalmente orar al final por mi propia persona y por los seres queridos que yo tengo con base en lo que Dios me enseñó en este pasaje. Yo lo que hago es regresar al principio y luego escribir un título en el primer renglón, así que habría que dejar el primer renglón disponible en blanco o aquí a un lado de la fecha puede ser y poner un título. Yo le he puesto el título Dios ha elegido personas para que lo obedezcan. Cada quien puede poner el título que guste. Y con esto termino mi devocional del día de hoy. Y la próxima vez que haga mi devocional, normalmente diario, puedo comenzar repasando las aplicaciones para ver si las puse en práctica y para así darle gracias a Dios porque me concedió hacer buenas obras, hacer cambios en mi vida con base en lo que Él me enseñó, y si no lo logré, pues pedirle al Señor que me disculpe si es que fui desobediente o que me siga fortaleciendo para llevar el conocimiento aprendido a la práctica, de modo de que sea transformado yo y no solamente informado. Muy bien. Ahora bien, en este caso yo hice mi devocional aquí en mi computadora, leyendo la Biblia directamente de la internet, o también lo pude haber leído de mi programa bíblico. Pero si no hubiera tenido una computadora o un dispositivo digital, hubiera usado mi Biblia impresa allí mismo y una hoja de papel en blanco o un cuaderno, y hubiera hecho el mismo procedimiento, hubiera abierto mi pasaje bíblico en el lugar que me corresponde según el día, y después hubiera hecho la oración pidiendo a Dios que me ilumine para entender su palabra y su voluntad, y después hubiera meditado en la escritura siguiendo los tres mismos pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. La observación era respondiendo la pregunta ¿qué dice el pasaje? Y yo hubiera respondido esa pregunta y hubiera escrito la respuesta en mi cuaderno. Después, la interpretación me dice lo que significa el pasaje, las lecciones que me enseña, y lo hubiera escrito en mi cuaderno, y finalmente hubiera visto cómo lo aplicaría a mi vida y hubiera escrito ahí en mi cuaderno en lugar de hacerlo en la computadora. Después de haber escrito eso, pues habría hecho una oración, dándole gracias a Dios por revelarme su voluntad y pidiéndole que me conceda las facultades y los recursos para ponerla en práctica, no solo yo, sino también los que me rodean, que yo amo. Ahora, si no tuviera un cuaderno a la mano, pero cuando menos tengo mi Biblia o no tengo suficiente tiempo para escribir, puedo hacer lo mismo, pero de manera mental. Puedo tomar mi Biblia en mis manos o mi Biblia en mi dispositivo digital, hago una oración sencilla pidiendo iluminación a Dios
y después hubiera leído el párrafo, la perícopa que me toca para este día, y después hubiera meditado en mi mente, en mi corazón, hubiera reflexionado, hubiera tratado de poner en mis propias palabras lo que dice el pasaje, identificar las lecciones que me enseña y finalmente una aplicación práctica. Y después hubiera orado de la misma manera, dándole gracias a Dios por lo que me enseñó y pidiéndole que me concediera ponerlo en la práctica y también los que yo más amo. Así que de una manera más detallada o menos larga, pudiera haber hecho un tiempo devocional, aunque fuera breve, de unos pocos minutos con Dios, y tener un día muy fortalecido con la palabra del Señor y habiendo orado. Pues esa es la forma en que se puede hacer un devocional personal. Que el Señor les bendiga. Es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.